Hola, nosotros somos David Franco y Simón García y este es nuestro análisis de prensa sobre el secuestro de Mane propiciado por la guerrilla ELN y vamos a analizar el medio nacional, el colombiano, y el medio internacional, BBC. De antemano, perdón por la voz, sino que tengo gripe. Bueno, entonces para brindarles un contexto de la noticia, básicamente el 28 de octubre de 2023 fueron secuestrados tanto el padre como la madre de Luis Díaz. 4 días después, el 2 de noviembre, se dio a conocer por medio de la guerrilla en X, pues en la red social X, que ellos habían secuestrado al padre de Luis Díaz. También liberaron a su madre ese mismo día y se abrieron espacios de negociación por el padre de Luis Díaz. Entonces, los perfiles de los medios de comunicación. La noticia es de carácter social en ambos medios, tanto en BBC News Mundo como en el colombiano. Pero en el colombiano se especializa no solamente en este tipo de noticias sociales, sino en todo. El colombiano tiene noticias de carácter político, noticias de carácter cultural, tiene de todo y no tiene como una especialidad central. Y la BBC sí tiende a ser más de carácter político. El colombiano es un diario de Medellín vinculado generalmente con la derecha conservadora. En el colombiano fue fundado por Francisco de Paula Pérez y fue fundado con solamente el motivo de apoyar a la causa conservadora. Este mismo dijo que no se tenían que cerrar a eso y que podían hacer diferentes temas, pero en un principio, como para que se entienda mejor el contexto de dónde viene el colombiano, fue fundado exactamente para servir a la causa conservadora. Después, BBC News Mundo es un portal de noticias de BBC en español de origen británico y muchas veces tienden más a ser de izquierda, como muchos directivos se han pronunciado que tienen pensamientos inclinados hacia esto. En el pasado, el colombiano se ha caracterizado por estar de acuerdo con muchas propuestas de candidatos como Federico Gutiérrez, que como vemos es una derecha, y BBC apoyó a candidatos presidenciales importantes como Joe Biden, y esto es BBC. BBC tiene como sedes en muchas partes. BBC News Mundo es la versión en español de esto y también se ha caracterizado por simpatizar mucho con los pensamientos de izquierda. Y se fundó en 1999 BBC News Mundo con la intención de brindarle también noticias desde el punto de vista de BBC, que tienen un modo especial de transmitirlas, pero desde que se fundó se ha vuelto una de las noticias más importantes del mundo. Entonces, continuando, vamos a hablar de las diferencias culturales, pero a diferencias culturales no me refiero como a la comida o a las tradiciones o cosas así. Lo que yo quiero comparar, lo que queremos comparar es básicamente los secuestros y la guerrilla, que es de lo que trata la noticia. Entonces, cómo se ve la guerrilla y los secuestros en el Reino Unido y cómo se ve el secuestro y la guerrilla en Colombia. Entonces, en Colombia hay 0.4 secuestros por cada 100.000 personas. En Reino Unido hay 7.3 secuestros por cada 100.000 personas. Así que se puede ver que en Reino Unido hay una estadística más grande de secuestros. Pero el ELN ha sido responsable de más de 9.500 secuestros entre 1990 y entre 2018. Y los secuestros por las guerrillas en el Reino Unido han sido prácticamente inexistentes entre este mismo periodo de tiempo. Entonces, aunque hayan más secuestros en el Reino Unido, es claro que la mayoría de estos secuestros en el Reino Unido no tienen que ver con las guerrillas, a diferencia de Colombia, que una gran parte de los secuestros que hay en Colombia, aunque sea una cifra menor que la del Reino Unido, es provocada por guerrillas. Listo. Ahora, entonces analizaremos el titular. El titular del BBC News Mundo dice: el ELN confirma el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz y asegura que lo liberará en las próximas horas. Y el del colombiano dice: atención, gobierno confirma que guerrilla del ELN secuestró al papá de Luis Díaz. Entonces claramente podemos ver varias diferencias en los titulares de estas noticias. Lo más importante es la confirmación del secuestro. BBC News Mundo dice que fue el ELN el que confirmó el secuestro, mientras que el colombiano dice que fue el gobierno el que
confirmó el secuestro de Luis Díaz. También se puede ver que BBC News Mundo se refiere a Mané Díaz como el padre de Luis Díaz, mientras que en el colombiano es el papá, mostrando pues que usualmente hay más familiaridad en Colombia con eso del papá, pues, y ellos usando un padre más formal. También se puede ver la manera en la que se refiere a Luis Díaz. En vez de News Mundo brindan un contexto, dicen el futbolista Luis Díaz. En el colombiano no tienen que decir esto porque ya el colombiano promedio sabe quién es Luis Díaz. Y la mención de la palabra guerrilla en el BBC News Mundo no se refiere a la ELN como una guerrilla. En cambio, en el colombiano de una se puede ver que se está refiriendo a la ELN como una guerrilla. Lo más importante es la mención de la liberación. El BBC News Mundo menciona que el ELN asegura que liberará al papá de Luis Díaz en las próximas horas, mientras el colombiano no menciona absolutamente nada de esta liberación. Diferencias en la comunicación. Entonces, tenemos que empezar por esta primera frase que genera una discordia entre las dos cosas. El incidente podría afectar los diálogos del ELN mantiene con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que quiere acabar con un conflicto interno de 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos. Este nos dice básicamente, esto puede afectar una cosa que Gustavo Petro ha venido haciendo también. No nos brindan contexto de el que lo está haciendo, ni nos brinda contexto de cómo han sido, de cuáles presidentes empezaron esto o qué, haciendo que muchas personas crean que Gustavo Petro es el que se va a encargar de solucionar el problema de 450.000 muertos y punto. Esto el colombiano claramente no lo haría porque el colombiano, como decimos antes, es un gobierno muy inclinado a derecha. Entonces ese punto no se lo quiere dar a Gustavo Petro porque tampoco tiene el mérito completo en sí. Entonces eso nunca lo va a mencionar. Solamente va a mencionar que se pueden acabar los diálogos que han empezado con algún gobierno. Después, el ELN, conformado por 5.800 integrantes, incluidos 2.800 combatientes, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Esto el colombiano nunca nos lo va a decir. El colombiano nunca nos va a decir esto es por lo cual se considera una guerrilla, porque el colombiano promedio, la persona que habitante y residente en Colombia promedio, sabe muy bien quién es el ELN, ha crecido con toda la guerrilla y gente hablando de ella alrededor, entonces saben bien quién es el ELN, por lo cual sobraría esta información, porque al final al colombiano promedio no le importa si Estados Unidos la considera una guerrilla o no, sino que al colombiano le importa es cómo es. Mientras BBC News Mundo le quiere dar un contexto también a las personas que no viven en Colombia o que nunca han escuchado esto del ELN. Después, Díaz, de 26 años, que ha jugado 43 veces con la Selección Colombia, fue fichado por el Liverpool en enero del año pasado en un multimillonario acuerdo y es una de las figuras del equipo inglés. Esto no lo dice BBC News Mundo. ¿Para qué? Para que personas de afuera que no les interesaría tanto la noticia porque no tienen ningún tipo de familiar ni ningún tipo de vínculo con Luis Díaz digan secuestraron al papá de un jugador muy bueno de fútbol. Como el colombiano promedio tiene un lazo fuerte con Luis Díaz solamente por sentido de pertenencia y porque Luis Díaz es un colombiano, todo el mundo sabe quién es Luis Díaz y se preocupa no porque secuestraron al papá de una figura en el fútbol, sino porque secuestraron al papá de Luis Díaz, de todas las figuras. Y después el colombiano dice, pero quizás lo que más sorprende del secuestro es que los perpetradores son un grupo que está sentado en una mesa de negociación con el gobierno de Petro desde hace un año. Esto es una clara crítica a Petro, de frente. Te dicen, esta guerrilla sigue causando secuestros y provocando muertes y provocando atrocidades. Esto es un crimen, claramente, privar de la libertad a una persona y sigue sentado con el gobierno de Gustavo Petro. Te lo dicen así de frente, más o menos echando indirectamente como al agua de que no les gusta el tema del trato de paz y nos muestra muy claramente, como estamos hablando ahorita, de los perfiles de que este se inclina más a la izquierda, a poder brindar un poquito menos tachado de malo el acuerdo de paz y más bien diciendo que esto de pronto lo afectaría, mientras el colombiano sí te dice
es increíble que una guerrilla esté sentada con el gobierno después de que está haciendo estas cosas y te dicen de quién es el gobierno, que es claramente un gobierno de izquierda radical. Después tenemos el cambio en la percepción de acuerdo al contexto y al público. Nosotros vemos que el colombiano no explica a fondo lo que es el ELN ni cuántas personas lo conforman. ¿Por qué? Porque el colombiano es un medio de comunicación dirigido a los colombianos. Un colombiano que lea periódico y que esté bien informado de la situación del país, claramente va a saber qué es el ELN hace 6 años. Para el lector internacional secuestran al papá de un futbolista colombiano, para el nacional esto va mucho más a fondo. Para alguien que lo ve internacionalmente dice, qué triste, secuestraron un crack. Para un colombiano es como tiene un afiliamiento más fuerte y ve a Luis Díaz como un hermano de patria, como alguien que se parece a uno y al contexto en el que uno ha vivido toda la vida por ser del mismo país, toca más a fondo y toca más una fibrita en todo colombiano, entonces es más normal que se conmueva más. Y después, para el colombiano es de suma importancia mencionar si el tratado de paz puede tambalear o no. Para BBC solo importa el hecho del secuestro y no le dan mucha importancia a los efectos de esta en la paz. En la única vez que se mostró lo de la paz fue cuando leí lo de que podría afectar la negociación que vienen haciendo con el gobierno desde hace un año. Y esto, o sea, sí lo mencionan, pero muy por la superficie. El colombiano tiene una sección en específico en esa noticia que dice cómo afectaría esto al tratado de paz. Porque para un internacional esto de pronto no tiene tanta importancia, pero para un colombiano sí tiene más importancia si se afecta o no el tratado de paz, que está tan delgado en este momento. Ahora, para finalizar, tenemos las conclusiones. Entonces, la BBC, al ser más global, es más imparcial que el colombiano. Así que podemos decir que un periódico o un sitio de noticias con apunte internacional, la mayoría de veces podría terminar siendo hasta más imparcial que uno que sea a nivel nacional, ya que este busca apelar a una audiencia mucho más grande, mientras que el nacional busca apelar a un grupo específico de personas. De segundo, tenemos que el colombiano ya está asumiendo bastantes de las cosas dentro de la noticia, mientras que la BBC explica muchas más definiciones, algunos contextos, y esto se debe también a que la mayoría de periódicos que son apuntados a ciertas personas, o sea, nacionales, ellos ya están asumiendo que su grupo ya sabe lo que está pasando, porque al fin y al cabo todos son de la misma comunidad, entonces no tienen por qué no estar enterados. Mientras que el internacional, el periódico internacional, la mayoría de veces va a tener que brindar un contexto de la situación para que el lector promedio pueda entender. También llamo a la conclusión de que para el colombiano puede ser mucho más atractivo la noticia del colombiano. Esto debe a que se es más familiar con todo, tocan temas más a fondo como el Tratado de Paz, y al ser también un periódico de donde es uno se siente más atraído a lo que le es familiar, a lo que le es parecido a uno. Alguien que sea de otro país se va a sentir más atraído a la noticia internacional, ya que ellos, al no ser colombianos, buscan algo a lo que apegarse que sea más fácil de entender, con más definiciones, y no les interesa tampoco del todo la situación tan a fondo de Colombia. Muchísimas gracias por todo. Estos son los links que están adjuntados en la presentación y muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias.